Así es, Violeta. Pues no sé si está por ahí ya Raúl Bennett. Recientemente, la doctora Violeta Núñez y un servidor estuvimos en Baja California Sur, precisamente a propósito de un foro donde a Violeta le tocó hacer dos exposiciones y la conferencia magistral con la que cerró el evento, y además otros temas que tienen que ver con desaparición de personas y demás. Aprovechamos el viaje para hacer algunas otras coberturas. Sin embargo, no sabíamos otra información que quien sí la sabe, Violeta, es Raúl Bennett. Sí, Ernesto, pues ayer ya les comentábamos brevemente que fuimos también a ver lo de la situación de la esta minera submarina que se pretende echar a andar una vez que ha ganado esta empresa Odyssey Marine Exploration y prácticamente nos centramos también, aunque el tema, les decíamos, era el tema del agua, que les mandamos un fuerte abrazo a Cómo Vamos La Paz, que organizaron este evento junto con la Universidad de Baja California Sur. El tema era el agua, pero estuvimos también abundando sobre este otro tema que nos parece crucial. Y también el resto, también en algún momento mencionamos esto de Cabo Pulmo, que ahorita va a profundizar nuestro querido Raúl. Raúl, muy buenos días, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Violeta? Buenos días, les escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Qué tal, Ernesto? Muy bien, Raúl. Muchísimas gracias. Pues bienvenido y te ofrecemos una disculpa que la semana pasada andábamos por allá en la montaña de Guerrero y tuvimos que pues poner también tu intervención. Y la semana pasada habíamos quedado y con eso acordamos iniciar esta sesión de que nos pudieras hacer una síntesis de lo que finalmente ocurrió ya en Cali, Colombia, y el inicio de este encuentro de la COP26 en Azerbaiyán, que hemos visto muchas declaraciones, una de ellas, la de Pedro Sánchez, que nos ha simbrado, no por el personaje, sino por los datos que dio. 300,000 personas murieron el año pasado producto del cambio climático y él dice, pues el cambio climático mata, ¿no? ¿Qué decir sobre esto, querido Raúl? Claro que sí, Violeta. Bueno, buenos días a todo el auditorio de Rompeviento TV y a ustedes dos. Muchas gracias por tenerme nuevamente acá. Sí, efectivamente, de lo que vamos a platicar un poco más con detalle el día de hoy, que tiene que ver con todo este asunto de los desarrollos inmobiliarios en la península de Baja California Sur. Por supuesto que se enmarca totalmente tanto en pues lo que pasó en esta convención, esta reunión de la Convención de las Partes o Asamblea de Convención de las Partes de Biodiversidad que se llevó a cabo a finales de octubre y los primeros días de noviembre en Cali, Colombia. Y también se enmarca, por supuesto, en todo este otro tema de la nueva o de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, de la Convención de Cambio Climático que se está llevando a cabo en este momento en un país petrolero, por cierto, en Azerbaiyán, ahí en la ciudad de Bakú. Y bueno, pues digo que se enmarca muy plenamente, porque, por ejemplo, mientras en el tema, en el caso de de los acuerdos que se llevaron a cabo y de los temas que se discutieron en la COP de Cali, pues destacan, por ejemplo, muchísimo el tema de la participación de las comunidades locales, indígenas, afrodescendientes en la toma de decisiones sobre el territorio. Esto fue uno de los grandes avances que se integró al grupo de trabajo relativo a este sector. Se integraron con un papel de liderazgo a la convención. Entonces creo que eso fue uno de los grandes aciertos, digamos, acuerdos que se alcanzaron. Y tiene mucho que ver con el tema pues que vamos a tratar hoy, que es este asunto de los desarrollos ambientales en Baja California Sur. Otro de los grandes acuerdos que hubo y importantes que se había estado negociando durante más de 8 años era el asunto de el tema, un acuerdo buscado para identificar, pues para comprometerse mucho más claramente con la protección de los mares y los océanos. Pues se logró alcanzar este acuerdo. Y este acuerdo se refiere en realidad a aguas internacionales. Sin embargo, pues esto tiene también componentes muy importantes del cuidado de las costas. Otro de los acuerdos muy importantes que tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy es el asunto de la protección de las áreas naturales protegidas. México tiene más o menos 95 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, tanto a nivel terrestre como marino, y uno de los acuerdos que se alcanzaron a nivel internacional
es llegar al 30% de las áreas protegidas para el 2030. Este es también un acuerdo muy importante en donde México lleva liderazgo, recupera un liderazgo importante en estas COPs y lleva este acuerdo. Realmente encabeza o juega un papel de liderazgo en encabezar este acuerdo. Eso significa que México va a tener que eh, aumentar en un 50% de casi 100 millones de hectáreas a 150 millones de hectáreas que están comprometidas para el 2030 y ahora esto se hace pues, de una manera muy distinta, no solo son decretos de papel, sino que dadas las modificaciones que hubo recientes a la Constitución en materia de derechos indígenas, tendrá que ser con liderazgo de las comunidades locales, indígenas y afrodescendientes. Entonces, bueno, pues todos estos son algunos de los acuerdos. Y en cuanto al desacuerdo más notorio, no fue un desacuerdo, sino que no se logró alcanzar un acuerdo, sí, por discusiones y por el tiempo y porque, pues sí, realmente hay posiciones distintas entre los países desarrollados y los países menos desarrollados o pobres o en vías de desarrollo. Y es el tema del financiamiento, el financiamiento para el cuidado de la biodiversidad. No olvidemos que la convención tiene tres objetivos: el cuidar la biodiversidad, el hacer un uso sustentable de la biodiversidad y el acceder y que se acceda de manera justa y equitativa a los beneficios derivados de la biodiversidad. Entonces, en este asunto, tanto en la conservación como en el manejo sustentable, como en el acceso justo a sus beneficios, pues interviene el tema del financiamiento. Y pues las naciones desarrolladas obviamente pues dicen que no, que esto solo va a generar más fondos, que va a dividir los recursos, y sin embargo los países en desarrollo pues exigen que los países desarrollados asuman su responsabilidad en el deterioro y que le entren con su dinero. Pues bueno, esto es en términos de los acuerdos principales y el desacuerdo principal o no acuerdo que se alcanzaron en la Cali, en la COP de Cali. Creo que también es muy, muy importante resaltar esta COP del pueblo, pues este esfuerzo grandísimo que hizo el gobierno de Colombia por abrir las actividades de la biodiversidad a la población. Tuvimos la oportunidad de participar en una conferencia de prensa en donde el organizador de toda la parte de la COP verde, de la COP abierta, digamos, dio cuenta de 1 millón de personas visitando actividades relacionadas con la biodiversidad. Es tal vez el evento más importante de educación ambiental que ha ocurrido en el mundo, si lo vemos así, ¿no? Tal vez no, tal vez es un poco exagerado decirlo, pero 1 millón de gentes asistiendo a conferencias, además de un nivel político impresionante, que relacionaron muy claramente la situación social, política y de violencia que se ha vivido en Colombia con los temas de la biodiversidad. Creo que fue muy enriquecedor. Dime, sí, adelante. Gracias, muchas gracias, Raúl Bennett. Raúl, pues sí, gracias por haber hecho una cobertura precisamente de la COP 16. Creo que era algo importante también para nosotros, para la audiencia. Y hay también, Raúl, pues más noticias y no necesariamente son buenas. Y otra vez es Baja California Sur. Y pues parece ser, por lo que nos has comentado, que está en ciernes, pues algo peor que Cabo Pulmo. Habrá que ver también si la propia ciudadanía de Baja California Sur, pues está enterada o no, y si no, pues estará enterando, pues en un momento más, en tu voz, Raúl Bennett, qué es lo que está sucediendo ahí. Parece ser que hay otra minera ahí en ciernes. Otro Sí, proyecto. mira, Ernesto, así es. Yo relaciono mucho todo este tema de las COPs, también, tanto la de Colombia de biodiversidad con la que está ocurriendo allá en Azerbaiyán de cambio climático, porque efectivamente lo que estamos viendo en concreto es cómo se cristalizan pues estas políticas y estas inversiones, sobre todo de los países como Estados Unidos y Canadá, en los territorios más delicados y más valiosos en términos ecológicos. Uno de ellos a nivel mundial, pues sabemos que es el Golfo de California o Mar de Cortés, que tiene el litoral del lado de la península de Baja California, y particularmente lo que se llama la costa este, que es ya el sureste de la península, digamos, frente a Mazatlán prácticamente, un poco arribita
de Los Cabos, es parte de esa región del país, en donde pues durante décadas un par de décadas, se ha estado tratando, se ha estado vendiendo ese territorio y se ha estado fraccionando y se ha estado utilizando para el desarrollo de proyectos inmobiliarios gigantescos, ¿no? Hubo en 2014 y 2015, la comunidad y las organizaciones lograron detener la construcción de dos gigantescos proyectos. Uno era el Cabo Dorado y otro era el Cabo Cortés. Aquel famoso movimiento de protección del área natural protegida de Cabo Pulmo. Aquel tenía 3.770 hectáreas y aparte de pues, el área de influencia sobre el acuario del mundo, que es Cabo Pulmo, ¿no? Entonces, digamos, se generó una movilización incluso nacional, internacional, en contra de ese megaproyecto. Y lo que hizo la empresa posteriormente fue subdividir el gran proyecto inmobiliario en diversos pequeños proyectos de menores dimensiones, que en realidad al final son el mismo. Y entonces, por ejemplo, ahí se encuentra que se llamó Bahía del Rincón, que hay otro que se llamó East Cape Rincón, el Rincón, que fue negado este último a inicios del 2023. Sin embargo, bueno, pues han retomado estos proyectos y han tenido aliados, aparentemente por lo que nos hemos ido dando cuenta después de platicar con organizaciones, con pobladores, con autoridades. Pues existe una persona, no una persona, sino una red de corrupción al interior de la oficina regional de la Semarnat, allá, y que tiene ya pues años, décadas, y que ha estado dando estas autorizaciones, ¿no? Más de 14 autorizaciones tan solo en esta zona, otras 7 que están en proceso. Y ahora pues nos amanecimos con la noticia hace unos días de que esta misma representación de la Semarnat en Baja California Sur había autorizado, cuando estábamos viendo lo de Cabo Pulmo, también en las mismas fechas, un poco antes de que terminara la administración anterior, otro proyecto que se llama El eh, proyecto CUNY. el Bay Club, el Bahía Bay, Bay Club, perdón, sí, se llama, ¿Proyecto espérate, Clooney? ¿Esto que dice Violeta? se llama ¿Es el Baja CUNY? Bay Club. Es Baja Bay Club. Ah, ok. Sí, es el Baja Bay Club. Es que es el que pretende ubicar, bueno, pues una fracción, está dentro de aquellos que habían sido prohibidos, es prácticamente el mismo proyecto. Ya se han autorizado otros 16, están en proceso de autorizar otros 7, incluido esto. Es Baja Bay Club y es un gigantesco proyecto inmobiliario que tiene, en la manifestación de impacto ambiental, tiene 617 hectáreas, algo así, pero en sus anuncios que ya están vendiéndolo en las páginas de bienes raíces de alto poder adquisitivo de los Estados Unidos, ellos anuncian 950 hectáreas. Empezando por ahí, pues hay una clara violación. Ellos piden permiso por 600, venden 900, empezando por ahí. Pues ya es muy, muy, muy cuestionable. Proyecto que fue autorizado en los últimos días de la administración anterior por estas personas que están ahí metidas. Ya fue despedido el representante estatal, el que firmó directamente la manifestación de Cabo Pulmo, pero pues parece que sigue habiendo presencia ahí de otras personas que están amafiadas en la misma situación. Y resulta que aprobaron esta nueva manifestación de impacto ambiental, pese a que había, bueno, por un lado, a que no debía haber pasado una manifestación de impacto ambiental de carácter particular. Es una cuestión de terminología un poco técnica, pero una manifestación de impacto ambiental que tiene implicaciones sobre un parque nacional, sobre el océano, sobre las dunas costeras, que además en realidad es una fracción de un proyecto mucho mayor. Por ley tiene que tener una manifestación de impacto ambiental de carácter regional, que tiene que ser evaluada a nivel central, precisamente por este tipo de problemas, ¿no? Es mucho más exigente, mucho más minuciosa, y se deben de considerar todos los impactos acumulativos que tiene el proyecto. Sin embargo, la delegación pues, aceptó, les dio entrada a esa mía para esa manifestación de impacto ambiental particular, de carácter particular, y ya empezando desde ahí, pues hubo una violación. Se siguieron, les dieron una autorización de cambio de uso de suelo
por una opinión que dio el municipio cuando el tema en las dunas costeras, más no el cambio de uso del suelo, sino la zonificación de la parte de dunas costeras. Las dunas costeras son pues un ecosistema particularmente vulnerable, importante, y que tiene una franja muy grande en esa parte. Lo que hicieron fue pues, hacerles un estudio a modo, una zonificación con una franjita de dunas costeras realmente ridícula y permitiendo que el resto de este ecosistema pues sea explotado, sea realmente El destruido. proyecto denominado CUNY. Ajá. Pues es que el proyecto es Baja Bay Club, del que estoy hablando. Ajá, Entonces, eh, ya. bueno, bueno, hay una serie de irregularidades, muchísimas, cómo aparentemente ya la Conagua les autorizó 3 pozos en un lugar donde hay un déficit en el acuífero de casi 3 millones de metros cúbicos al año y les autoriza pozos para sembrar, para regar 1 millón de hectáreas digo 1 millón de hectáreas, 1 millón de metros cuadrados de campos de golf. Entonces, bueno, tiene muchísimas irregularidades y el tema es que una vez que se aprueban estos proyectos, las empresas se llevan esa aprobación y luego la utilizan cuando hay una clausura, la utilizan en contra de México y pues se meten a este casino de las demandas contra México en las que sacan también inmensas cantidades de dinero. Entonces, bueno, esto tiene muchísimos temas, tiene muchísimas aristas. Pretenden utilizar supuestamente agua reciclada para regar los campos de golf. Por un lado, es imposible que obtengan esa cantidad de agua reciclada de sus villas. Una parte va a ser agua limpia, pero otra, la reciclada, causa graves problemas al ecosistema, particularmente a ese arrecife, que es uno de los más importantes del mundo y que con el agua reciclada que tiene fertilizantes, plaguicidas y una cantidad de sustancias tóxicas, pues van a dar justamente al arrecife, ¿no? Es muy claro cómo está todo el flujo del agua marina, de las corrientes, cómo va a dar directamente de esa zona, ahí la línea, digamos, la dirección de la corriente va a dar directamente sobre el arrecife. Entonces, bueno, todo esto hay una cantidad importante de violaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, a la ley forestal y a una cantidad de normas relativas a la vida terrestre. Pero el otro tema que quiero mencionar es la corrupción de origen, de donde estas tierras que fueron terrenos nacionales eran propiedad de la nación, no eran terrenos particulares, en ese caso tampoco eran terrenos de propiedad social ni ejidales ni de bienes comunales, sino que eran terrenos nacionales. Y durante el periodo de Vicente Fox hubo un director del Fonatur, del Fondo Nacional del Turismo, que se llamaba, o se llama, porque sigue muy activo, Arthur Edward John McCarthy Sandland. Arthur Edward John McCarthy Sandland. Anteriormente, antes de este tiempo de Fox, él se dedicaba a vender tiempos compartidos ahí en Los Cabos, pero luego fue nombrado por Fox como el director de Fonatur y privatizó y entregó a precios ridículos miles de hectáreas de la costa sudcaliforniana a unas compañías, pues a estas compañías que ahora tienen, pues que detentan la propiedad de esto, ¿no? Él fue prófugo de la justicia, el señor McCarthy, precisamente por estas ventas. Un senador, Luis Coppola Joffroy, lo acusó de haber vendido estas tierras o haberse apropiado realmente indebidamente de estas tierras, pero actualmente este señor pues es uno de estos tycoons de los bienes raíces mexicanos en el mercado norteamericano, es uno de los principales beneficiarios de todas estas ventas, ¿no? Por cierto que este señor también trabaja para la empresa, una de las empresas que están detrás de Calica en Quintana Roo. Bueno, Ya. también nos podemos remontar un poco más. Por supuesto que todo esto tiene que ver con la contrarreforma salinista del artículo 27 de Carlos Salinas, que, bueno, está prohibido en la Constitución actualmente vender terrenos a extranjeros en las zonas costeras, pero en esa reforma introdujeron pues una trampa, un mecanismo ahí a través de los fideicomisos que permiten que los extranjeros adquieran terrenos en las zonas costeras. Entonces, así es, ahora esto es un fideicomiso, un banco mexicano actúa como comprador de la propiedad y él es un fiduciario,
del fideicomiso, y esos compradores, que su mayoría son norteamericanos, canadienses o europeos, compran y tienen derechos sobre tierra, pues que eran tierras nacionales. Entonces, bueno, pues esto es lo que está pasando en el contexto en donde, bueno, hay otros dos temas muy importantes que mencionar. Estábamos hablando de estos acuerdos internacionales de los que México ha jugado un papel de liderazgo y que supuestamente nos protegen hasta cierto punto de este tipo de cosas, pero no hay que olvidar que los Estados Unidos no forman parte de la Convención de Diversidad Biológica, entonces a ellos no les importa y son los principales compradores y quienes detentan estas tierras. No forman parte, nunca han formado parte del Convenio de Diversidad Biológica de 194 países que tiene. Ninguno de ellos es Estados Unidos. Y aparte, bueno, pues en este momento Estados Unidos está dentro del convenio de cambio climático porque Biden regresó después de que Trump había salido, pero bueno, pues ya el nuevo responsable del medio ambiente de Estados Unidos anunció que nuevamente, que es muy probable que nuevamente Estados Unidos se salga del Acuerdo de París. De tal Ya. manera que, bueno, pues este es el panorama. Ahí ya tenemos un enemigo cantado con Trump en esa zona, porque uno de los conflictos que él tuvo como desarrollador de bienes raíces en México fue que fue denunciado por sus corruptelas, por sus falta de cumplimiento de la ley en México, y tuvo que cancelar un proyecto de inmobiliario, en ese caso en Baja California, en Tijuana, pero él ya tiene este antecedente. Y bueno, pues creo que no nos esperan muy buenas noticias tampoco con su nuevo secretario o responsable de medio ambiente, que ya de por sí Trump durante su gestión había pues prácticamente barrido con muchas de las más importantes regulaciones ambientales, y avisar que van a seguir de manera brutal en esa dirección. Y pues todo esto nos va a afectar directamente en este tema. Hay otros muchos temas relacionados, la firma o la renegociación del TEMEC, en donde ellos han metido cláusulas ambientales que les permiten, o más bien cláusulas que les permiten atacar y cobrar inmensas sumas de dinero a México cuando México pretende defender su territorio. Pues esto es, querida Violeta, Ernesto, lo que quería comentar con ustedes. Les propongo que tenga un texto escrito sobre esto, y bueno, pues les propongo que lo pongamos también allá para que en el sitio de Rompeviento TV, para que la gente pueda pues, revisarlo con mayor detalle. Hay muchísimo detalle en este tema. Muchas gracias, Raúl. Realmente será muy, muy importante poder compartir este texto que nos estás ahorita anunciando. Gracias, la Baja Bay Club, que son 950 hectáreas. Nos dices ahorita que se han autorizado estas 14 autorizaciones, y bueno, pues sí, sí, habrá que profundizar. Y yo tenemos ya nada más 3 minutitos, Raúl, muy, muy poquito tiempo, pero yo te ¿Sí? quería preguntar, en este contexto, tú ya habías también desarrollado una amplia investigación sobre Cabo Pulmo, y sabemos que eso la Semarnat pues ha anunciado que lo va a detener, ¿no? Incluso también pues dimos cuenta aquí de lo que pasaría con el titular de la Semarnat allá en Baja California Sur a partir de esta autorización. Y luego tenemos este otro proyecto Don Diego, ¿no? Estamos hablando Ah, ahí sí. de 90,000 hectáreas que ellos dicen está vivo en las costas también de Baja California Sur, y este proyecto CUNY de 1,600 hectáreas. Digo, el proyecto Don Diego, sabemos que Odyssey Marine Exploration dicen le ganamos a México y vamos a seguir. El proyecto CUNY, estas 1,600 hectáreas que se ha detenido, las organizaciones, la movilización ha detenido también este proyecto, pero bueno, estamos viendo, me parece, ya ahorita tú nos dirás, una ofensiva por parte de estas empresas bueno, empresas de varios tipos, ¿no? Empresas pues turísticas, extractivas, también inmobiliarias, pues con intereses sobre este territorio de la nación mexicana. ¿Qué sería lo que tú estarías vislumbrando, Raúl, que pudiera así de manera global y general detener también este proyecto de Baja Bay Club en este otro contexto de otras amenazas que tenemos? Digo, sabemos que tenemos esta demanda encima, el Banco Mundial ya ha fallado en contra de México, es en este mismo territorio pues donde se están desarrollando estos otros proyectos. ¿Cómo detener y cómo hacer frente a esto pues en este contexto que tú nos estás planteando, Raúl?
Y perdón, Sí, Raúl, es un reto muy grande. y perdón, Raúl, Adelante. tenemos 2 minutos. Perdón lo apretado porque tenemos nuestro siguiente invitado. Adelante, Raúl. Sí, bueno, pues creo que se requiere muchísima voluntad política y no es suficiente porque creo que la voluntad política está ahí. Se requiere, yo creo que también una movilización social muy importante. Y solo en este breve tiempo comentar que tuve la oportunidad de entrevistar a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y específicamente preguntarle sobre este tema. Y bueno, pues ella ya lo mostró con la resolución que sacaron a principios de mes en contra de Cabo Pulmo y me dijo que están, y sí lo hemos visto, que están al pie del cañón, ya corrieron al delegado y bueno, pues México va a enfrentar estos temas. Desafortunadamente los tratados nos han puesto en una situación de mucha desventaja, creo que ese es un gran tema que hay que revisar. Y bueno, pues creo que la pregunta es difícil de responder. Hay que movilizarnos, hay que estar muy atentos, hay que estar muy informados y hay que apoyar a la autoridad en todas aquellas medidas que tome en contra pues, de estas empresas, ¿no? Y bueno, pues creo que también en el momento de la discusión de los nuevos tratados debemos de ser muy cuidadosos de no ponernos en la situación de vulnerabilidad que nos han puesto estos tratados, ¿no? Particularmente el TLC y el TEMEC. Ya, pues Raúl Bennett, pues esto que señalaba Violeta también, esto que señalabas tú, este texto, pues si eres tan amable de pasarlo para que mañana mismo podamos estarlo ya publicando y que la gente tenga acceso precisamente a esta información, a estos trabajos de investigación invaluables que hace Raúl Bennett, pues Gracias. desde hace ya varias décadas. Así que gracias como siempre, Raúl, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Al Raúl, contrario, y queda muchísimas gracias. pendiente lo de Azerbaiyán, que nos importa mucho, muchísimo, y todo lo que está ocurriendo ahí queda pendiente y ya lo estaremos discutiendo para la próxima semana. Así ¿Sí? es, Violeta. ¿Te parece Muchísimas bien? gracias. Un abrazo a los dos y por supuesto a todo el auditorio. Hasta Gracias. luego. Raúl, Gracias. fuerte, fuerte abrazo.